Buenos días, amigas y amigos de Gestión Integral. Hoy hablaremos sobre el comportamiento de la tasa de cambio en Venezuela durante el primer trimestre del presente año. El primer trimestre del presente año ha sido un periodo de gran volatilidad para el mercado de divisas en Venezuela, sobre todo en el mes de enero, tanto para el dólar, lo que llaman el dólar paralelo, y para lo del Banco Central, que es el oficial. Más o menos la volatilidad empieza en enero y más o menos se viene estabilizando en el 8 de febrero, tanto para el Banco Central como para el paralelo. Si vemos que a nivel general, durante el primer trimestre, del 2 primero, o sea, el 2 de enero al 31 de febrero, de marzo, la tasa de crecimiento, empezando desde el inicio al final, y tomando la de salida, el último día del mes, fue 40% para el Banco Central y 31% para lo que llaman mercado paralelo. Su índice de precio fue 140 y 131. Esto significa que para el 31/3, o sea, 31 de marzo, se necesitarían 140 bolívares para comprar lo que con 100 bolívares se compraban el 2 de enero. Ese mismo razonamiento lo tomamos para el paralelo, pero ya sería el 131%. La tasa de crecimiento, por lo menos para el 31, ya lo van a ver aquí, 0,1, fue 26%. También para acá, ¿verdad? Vamos a ver cuánto fue el paralelo. Fíjense, la tasa fue de 22%. La tasa de crecimiento de la divisa fue fuerte, porque para febrero, el mes, su tasa de crecimiento del mes de febrero fue de 9% y para marzo, fíjense, el 1%. ¿Qué significa eso? Que se ha ido estabilizando por dos factores, tanto que, como ustedes pueden observar, en el mes de febrero, esto sería de marzo, perdón, la tasa de crecimiento fue del 1%, pero hay dos razones o dos variables. Primero, el Banco Central de Venezuela tuvo una intervención muy fuerte en divisa en estos dos mercados, y que en el mes de febrero el impuesto se empieza a cobrar el impuesto sobre la renta. ¿Qué significa eso? Que los pequeños y medianos empresarios empiezan a cambiar, sobre todo ellos, empiezan a cambiar sus dólares que tienen para sus empresas o para hacer negociaciones, importaciones y exportaciones, empiezan a pagar el impuesto. Pero en Venezuela el impuesto es en bolívares, se tiene que cancelar en bolívares. Entonces eso ayuda al mercado paralelo, aunque el mercado paralelo es más volátil que el del Banco Central, por supuesto. Ahora bien, vamos a ver qué pasó la primera semana. Fíjense el quiebre, la segunda semana, como se puede ver, tercera semana, cuarta semana, fíjense,
ya rumbo, ya se empieza a quebrar para entrar en febrero a una cierta estabilización. Ahora, eh, fíjense los promedios. Los promedios. El promedio, por ejemplo, marzo. Fíjense que los promedios son tanto para paralelo como para el del Banco Central, no pasan de 24, son casi iguales. También, fíjense aquí en el mínimo, 24, 24 para el Banco Central. Aquí sí hubo una cierto margen en el paralelo, porque ya dijimos que es más volátil que su comportamiento en este trimestre que por su misma naturaleza que el Banco Central. Una cosa muy curiosa es para el margen para este trimestre, ha sido un margen muy pequeño entre el paralelo y el del Banco Central, como lo podemos ver con esta tendencia siempre a la baja. Solo el máximo de diferencia lo tuvimos en el 19 de enero con 2,44 y el mínimo lo tuvimos el 13 de marzo de 0,8. Trataron de unirse los dos. Por eso que estos promedios están así. Aquí fíjense que en enero ya es la cosa distinta. Bueno, ahora vamos a pasar a ver por mes qué es lo que pasó en este trimestre. Bueno, en enero del 2023, el tipo de cambio oficial del bolívar venezolano, o sea, el que fija el Banco Central, frente al dólar, se ubicó en promedio en 19,64. Y el paralelo quedó de, supuestamente, entre comillas, hasta la oferta y la demanda, en 21,41. Igualmente, como se nota, hay algunos picos, ¿verdad?, o unos quiebres en, en el transcurso de este mes. Tanto así que para del 2 de enero al 31 de enero, la tasa del Banco Central creció a razón de 26% en ese mes y el paralelo 22%. Si lo vemos en detalle, vemos que para la primera semana el dólar empieza a subir en enero, a subir. E igualmente, pero en menor proporción, el del Banco Central. Fíjense que empieza con un diferencial entre el dólar del Banco Central y el paralelo, y el diferencial se empieza a tener un margen mayor. ¿Qué pasó en la segunda semana? Que empieza una estabilización, pero un repunte, sobre todo en el paralelo, un repunte, o sea, es más volátil que el del Banco Central. En la tercera semana tenemos que empieza ya a disminuir tanto el dólar paralelo, empieza a disminuir para el 19.1, o sea, el 19 de enero, el valor estaba en 22,42 y en esta tercera semana cierra con 21,60. Hay una disminución. En esta semana el promedio fue 19,87 y 21 para el paralelo. Un valor mínimo en esta semana es 19,45 para el Banco Central y 20. A ver qué pasó en la cuarta semana. Empieza también otro quiebre y el quiebre mayor se presenta
en el valor del Banco Central de Venezuela, con un quiebre que empieza en el 26 de enero con 21.01 y termina en la cuarta semana con 21.72. En la quinta semana, una estabilización, sobre todo en el Banco Central, y eso explica a grosso modo lo que pasó en enero. Vamos a ver febrero. En febrero vemos que existe un aumento hasta aproximadamente entre el 8 de febrero y 11-10 de febrero para el Banco Central. Vemos que empieza con 23.30 y empieza y un repunte para el 8 de febrero a 25. Fíjense que empieza con 23 y 25. Y termina con 24, el paralelo. El del Banco Central es 22,37, empieza el primero de febrero y termina con 24.36. Su promedio está en el 23 para el Banco Central, 23,81 y 24.60. El valor máximo del Banco Central fue 24.41 y el mínimo fue de 22.37. Y para el paralelo 23.30 y 25. Vamos a verlo por semana otra vez, como hicimos con enero. La primera semana, relativamente, vamos a decirle que relativamente una estabilización, pero de tendencia hacia que va subiendo. En la segunda semana vemos el quiebre que habíamos explicado anteriormente, con un promedio de 23,53 para febrero y 24,51 para. En la tercera semana tenemos una estabilidad más o menos estable, el, 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 el dólar, tanto paralelo como el Banco Central. En la cuarta semana empieza el paralelo, tiene una caída, como se verá, de 25,12 a 24,85. Fíjate que aquí ya pasa de 25,12 a 24,85, bajo, y se va cerrando la brecha o el diferencial entre el dólar paralelo y el Banco Central. Y el del Banco Central, como se ve aquí en la cuarta semana, es una estabilización entre el 24.40 y 24.37. Como se ve aquí el máximo y el mínimo, ya tenemos que están entre el rango de $24 y el paralelo entre 24.85 y 25, como ya explicamos la caída. Ahora, en la última semana vemos una caída más pronunciada en el paralelo, donde pasa de 24.70 mínimo a 25.05, el valor máximo y mínimo. Y igualmente no tan pronunciada como el del paralelo, pero el del Banco Central. Tenemos también que del 2 de enero hasta el 28 de febrero, la tasa de crecimiento en ese mes fue de 39 para el Banco Central
y de 31 para el paralelo, teniendo un índice de 139 y 131. Ahora vemos aquí, vamos para el mes de marzo. Fíjense el mes de marzo. Por eso es que dijimos al principio que hay una gran volatilidad para el mercado. Aquí vemos que viene una estabilización de enero, de marzo, pero aquí vuelve a caer a finales de marzo. Y la diferencial es el margen de diferenciación se une o la tendencia es a unirse. Como veremos, fíjense que el promedio en este mes está en el rango de los 24, 24.25, 24.85, entre el paralelo y el marzo. ¿Qué significa eso? Que el margen, como explicamos anteriormente, se va reduciendo entre los dos mercados, el paralelo y el que tiene, entre comillas, el mercado del Banco Central de Venezuela. Pero aquí hay que hacer una salvedad, que a partir más o menos del 13, el Banco Central más o menos inyectó 58 millones de dólares al mercado. Esta disminución, por eso que se ve que la tasa de crecimiento para los dos, para el Banco Central y el paralelo, es del 1% en el mes de marzo. Esto se refleja también por dos variables. Una inyección de dólares mucho mayor por el Banco Central y que en este mes se paga el impuesto sobre la renta, donde, como dijimos anteriormente, los pequeños y medianos empresarios o comerciantes cambian sus dólares por bolívares para poder pagar el impuesto. Eso influyó en este mes y la tasa de crecimiento estuvo en 1% para los dos. Y como se ve aquí, el mínimo para el Banco Central está entre el 24 y 24.49, el máximo. Y en el paralelo, claro, por supuesto hay una variante, pero no fue mucho, de 24 a 25,68. En general, el primer trimestre del año 2023 ha sido un periodo de gran volatilidad para el mercado de divisas en Venezuela. La tasa de cambio ha experimentado una serie de fluctuaciones, lo que ha generado una gran incertidumbre entre los inversores. Sin embargo, el tipo de cambio oficial se ha mantenido relativamente estable durante el periodo, lo que ha permitido una mayor estabilidad en el mercado.